Hola mis queridos hermanos y bienvenidos una vez más a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio sistemático de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso Zavala y los acompaño desde la iglesia de Eastmont que se localiza en el este de Los Ángeles. Antes de empezar me gustaría pedir la bendición de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En este momento me gustaría pedir su bendición para mí, para que pueda transmitir su mensaje efectivamente al hermana o hermano o amigo que nos esté sintonizado en este momento, que nos esté escuchando, y también que los bendiga a ellos para que puedan entender el mensaje que les traigo y para que puedan aplicarlo en sus vidas. Todo eso se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, si se acuerdan previamente en nuestros estudios, hablamos acerca de las quejas del pueblo. Aprendimos de que el pueblo de Judá estaba sufriendo porque la gente de la misma nación, los poderosos, los que tenían mucho dinero, estaban abusando de los pobres, haciéndole maldades, les robaban sus cosas, sus bienes y le hacían un montón de maldades. Y también aprendimos de las tres maneras de pagar una deuda, que es pedir un préstamo, hipotecar tu casa y luego la esclavitud. Y hoy, en nuestros estudios, el tema de hoy se titula Contra el espíritu de la ley. El versículo de este día es Nehemías 5, 6 al 8. Si me quieren acompañar en sus Biblias, es Nehemías 5, 6 al 8. Y dice así: Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según vuestras posibilidades, rescatemos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? Y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Mis queridos hermanos, por más raro que se nos haga hoy en día, o por más incorrecto que se nos haga hoy en día, la esclavitud era una norma del mundo antiguo. La esclavitud era tan normal como ir a comprar algo en la supermarqueta. Cada persona allá entonces tenía el derecho moral y legal de comprar un esclavo o venderse a sí mismo con un esclavo. Era como cualquier otra forma de pago. Pero a lo mejor nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios permitiría eso? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitiría que sus hijos fueran esclavos? Déjenme les digo algo, mis queridos hermanos. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de misericordia y un Dios de libertad. Dios no nos va a forzar a hacer esto, Dios no nos va a forzar a hacer esto, no nos va a restringir esto, no nos va a hacer eso. Pero Dios en su gran misericordia y amor no paró la esclavitud, pero lo reguló para que sus hijos no queden esclavos permanentes. En la Biblia leemos que Dios puso normas para la esclavitud, que cada 7 años un esclavo tenía que ser liberado para así evitar la esclavitud permanente. Pero la esclavitud era simplemente una forma de pago, también había el préstamo. Y el préstamo en esos tiempos también era algo grande porque cuando uno saca un préstamo hay intereses. Y en esos tiempos cada nación tenía sus porcentajes de intereses. Por ejemplo, el Judá, Dios les había dicho que no querían nada de interés, porque era su pueblo y no quería que cobrara interés a su propia gente. Pero esta gente, los líderes, los oficiales, los que trabajaban para el gobierno, no le querían hacer caso a Dios. Y lo interesante de esto es que cobraron interés, pero cobraron el 1%, o sea, es una fracción de lo demás, porque otras naciones cobraban 10%, 15%, unos hasta 50%, y eso es muy grande.
pero el pueblo de Judá cobraba 1%. Ahora, hoy en día nosotros eso se nos hace bien poquito, y allá entonces también era poquito, pero Dios les había dicho específicamente que no quería que cobraran nada de interés. Y al cobrar el 1% de interés era como casi burlarse de Dios, como diciendo, ¿no quieres que cobre interés? Pues nomás voy a cobrar un poquito. Dios quiere que nosotros, cuando ayudemos a nuestra hermana, a nuestro prójimo, Dios quiere que lo hagamos del corazón, no quiere que saquemos ganancia de eso. Y por eso fue que Nehemías se enojó de ellos con gran manera. Volvamos a leer Nehemías 5, pero esta vez nomás versículo 6. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora, ¿por qué se enojó Nehemías con ellos en gran manera? Se enojó con ellos en gran manera porque ellos era abuso de compatriotas. Y se supone que un oficial o alguien de poder con mucho dinero tiene que dar el ejemplo a los que son pobres, a los que no tienen educación. Y esta gente, en vez de poner el ejemplo de pagar todos los impuestos, de ser recto y derecho y honesto, esta gente estaba abusando de la otra gente y les estaba poniendo mal ejemplo. Por eso la gente se rebelaba entre ellos y no se llevaban. Pero ahora, si notan, Nehemías los expuso y sacó sus verdades. Pero ellos no pudieron decir nada, no podían poner excusa de esto y lo otro, porque Nehemías tenía razón. Pero lo interesante de este caso es que Nehemías pudo haber actuado instantáneamente diciendo, ¿cómo pueden hacer esto? Son gente del mismo pueblo y Dios nos dijo que no quiere interés. Pero sin embargo, Nehemías, antes de hablar con ellos, tomó un segundo para controlarse y después fue cuando actuó. Y eso es algo muy admirable porque hoy en día muchos de nosotros, cuando se nos enfrenta un problema o que algo no nos gusta, casi siempre explotamos o hacemos cosas que después ya a lo mejor nos arrepentimos de haberlo hecho. Y por eso tenemos que nosotros aprender el ejemplo de Nehemías, de tomar un paso atrás y esperar que la mente se nos enfríe. Y para no dar motivos a las demás, Nehemías no quería dar motivos de otras naciones que vengan a atacarlos a ellos. Y por eso también fue que Nehemías no los saturó de quejas que por qué hacían esto. Pero mis queridos hermanos, es este mismo problema que tenían ellos, de que los oficiales eran corruptos, que no tenían normas, que aunque Dios les dijo que no quería impuestos, todavía puso impuestos. Eso todavía existe hoy en nuestro día. Hay muchos políticos corruptos que hacen esto, que hacen otro, y muchas de las veces nos afecta a nosotros. Pero déjenme les digo algo, nosotros tenemos a Dios, y Dios es el que tiene la última palabra, es el juez, y como el juez tiene la última palabra. Y si nosotros tenemos un problema, si nos estamos enfrentando a una injusticia de parte de nuestros hermanos, simplemente tenemos que orarle a Dios y Él nos va a ayudar. Aunque en el momento nosotros se nos haga una injusticia o algo malo, Dios siempre tiene el gran plan. Nosotros nomás lo vemos así, pero Dios tiene el gran plan en su cabeza y Él sabe lo que está haciendo. Simplemente tenemos que orar. Para concluir, hermanos, los invito a que tengamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En este momento le quiero pedir que el hermano o hermana que haya escuchado este mensaje lo pueda aplicar a sus vidas y que cuando se enfrenten a un problema puedan buscarlo a usted como usted quiere que nosotros hagamos. Todo esto se lo pido y se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.